Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, con una actitud positiva ante esta situación y pues tomando todas las medidas necesarias para que pronto podamos volver a vernos. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la paradoja del conflicto. Primero, vamos a hacer una pequeña reflexión. Ahí lo pueden ver ustedes en sus pantallas, en la diapositiva. Dice, no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede conseguirse mediante la comprensión. Esta es una reflexión que pues el tema de conflicto lo vivimos en todo ámbito. Entonces, pues se las dejo para que la analicen, si valdrá la pena a veces usar la fuerza o simplemente necesitamos comprensión entre cada uno de nosotros. Esta frase pues la dijo Albert Einstein. Conflicto. Anteriormente pues ustedes tienen en sus clases lo que es diferentes conceptos de conflicto. Voy a partir de unos dos nada más, voy a empezar de unos dos para ponernos en sintonía de lo que vamos a hablar. Conflicto. Ahí ustedes pueden notar en su presentación, es el comportamiento evidente que surge de un proceso en el cual una unidad relacionada con otras trata de perseguir sus propios intereses con sus relaciones con otras. Para que exista conflicto entre las unidades, al menos una de las partes debe ejercer una interferencia deliberada en busca de un objetivo. Pues ahí tienen los autores. Esta definición nos da a comprender lo que es ese conflicto en donde está inmerso un comportamiento que pues a veces nos hace actuar de no muy buena forma ante alguna situación específica. Y también cuando dos partes, puede ser una persona con otra persona o varios grupos, puedan tener algún pensamiento diferente. Entonces, esto va a ejercer lo que es una interferencia entre lo que realmente estas personas buscan y quieren alcanzar. Entonces, para que exista un conflicto, en al menos de una de las partes debe existir lo que es esta interferencia. También vamos a mencionar algo muy importante, porque hemos hablado, se recuerdan, de el comportamiento organizacional y pues nuestro enfoque es totalmente organizacional. Entonces, ¿qué es conflicto organizacional? Existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden chocar en una organización. Es un choque de intereses. ¿Quién dijo eso? Pues lo dijo ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo Hidalberto Chiavenato. Cuando mencionamos, él nos hace, ¿qué nos quiere dar a comprender él con esta definición? Es que existen diferentes ideas en cada uno de nosotros, van a existir diferentes sentimientos, diferentes pensamientos. Cuando habla de intereses antagónicos quiere decir aquella oposición que va a haber. Pueden haber grupos dentro de la organización que cada uno va a estar pues o va a dirigirse bajo sus propios intereses y pueden chocar. Pues ahí es donde se puede generar lo que es un conflicto. Entonces yo les preguntaría, porque el tema es la paradoja del conflicto, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es paradoja? ¿Qué comprendemos cuando decimos paradoja? Bueno, cuando hablamos de paradoja estamos hablando de aspectos o de hechos aparentemente contrarios a lo que es la lógica. Entonces, por ejemplo, para comprender bien este término, por ejemplo, dijo ahí por ejemplo, podemos decir, están
Es de mala suerte ser supersticioso. Esa es una paradoja, porque estamos diciendo que es de mala suerte y eso de la mala suerte es una superstición. Entonces, si estamos diciendo que es de mala suerte ser supersticioso, es como que se contradice eso, ¿verdad? Como que no tiene mucha lógica. De igual forma, un filósofo famoso dijo, solo sé que no sé nada. Tiende a ser lo que es otra paradoja. Para entrar un poquito más, para conocer exacto lo que es este término, les estoy dando este ejemplo. Por ejemplo, otro podría ser, tal vez ustedes ya han escuchado, oh muerte, me das más que la vida. Sabemos que si nos morimos, pues se termina nuestra vida. Pero eso se hace pensando en que después de la vida física, pues hay una vida espiritual, pero eso es una paradoja para empezar, pues, para comprender un poco lo que es este término. Cabe mencionar que en todo ámbito, en la casa, en el hogar, en aspectos políticos, en aspectos, pues, religiosos, va a existir a veces lo que es una diferencia, o van a haber múltiples pensamientos, van a haber múltiples ideas, entonces ahí se puede generar lo que es pues un conflicto. Por ejemplo, ahora pasamos mucho en lo que es nuestro hogar. Usted a veces dice, ¿qué vamos a hacer para almorzar? Entonces tal vez si vive ahí con varias personas, sus hermanos, o si es una familia un poquito de varios miembros, alguien puede querer una cosa, alguien puede querer otra. ¿Cómo usted resuelve eso? ¿Cómo usted lo resuelve? Entonces, hablar de conflicto implica hablar de todos estos aspectos por muy sencillos que se vean para poder comprender lo que es en sí el conflicto. Entonces, en la vida hay diferentes conflictos. Interactuamos con muchas personas, No es necesario interactuar con varias personas a la vez para que haya un conflicto. Podemos tener un conflicto al estar hablando con una sola persona. Podemos tener conflictos entre organizaciones. Y cuando pues mencionamos esta palabra conflicto, no sé qué se les viene a ustedes a la mente, pero está ligada mucho con lo que es la discordia, con lo que es una controversia, entonces con algo negativo inclusive. Entonces, el conflicto está inmerso o está ligado también acá al poder, que ya hemos hablado del poder. Entonces, lo vivimos. Los seres humanos vivimos o estamos inmersos inclusive dentro de otros conflictos muchísimo más grandes. Existen niveles de gravedad del conflicto. Acá podemos mencionar, Chiavenato nos habla de 3 niveles de gravedad del conflicto. Uno que es pues el conflicto percibido, el conflicto experimentado y el conflicto manifiesto. ¿A qué se refiere el primero? Pues el primero representa, se representa cuando las partes perciben que hay un conflicto porque sus objetivos son diferentes. Esto es más de percepción. Les voy a dar unos ejemplos en la lámina siguiente. El conflicto experimentado ocurre cuando el conflicto provoca sentimientos de hostilidad, cuando ya nosotros hemos sentido enojo, hemos sentido, llamémosle algo, miedo inclusive. Es disimulado, pero nosotros lo sentimos. Tal vez no lo damos a conocer, pero lo estamos sintiendo. No sé si ustedes ya a veces se han sentido enojadas
o molestos, molestas con alguien y pues ahí está. Estamos molestos, pero sabemos controlarlo. Pero ya lo hemos experimentado. Está el conflicto manifiesto. ¿Cuál es ese conflicto manifiesto? Pues el que se expresa. ¿Y a través de qué se expresa? A través de la conducta, a través de nuestro comportamiento. Es decir, es aquel conflicto abierto, el que pues todo el mundo se va a dar cuenta que yo estoy muy molesta. Entonces estos son los niveles de gravedad del conflicto. El último consideraría yo que sería el más grave por el hecho que ya es algo que no podemos controlar. Si ustedes ven en el conflicto experimentado, pues estamos sintiendo molestia, pero nosotros no sabemos controlar y tal vez después pues buscamos alguna negociación o resolver lo que es el conflicto. Sin embargo, el último es mucho más difícil. Ejemplos de percepciones. Acá está esta lámina. Les dije anteriormente que les iba a dar unos ejemplos. Porque a veces podemos percibir que hay un conflicto, pero ¿será que realmente hay o no hay? ¿O cómo será esto? Algunos ejemplos pues podrían ser la pérdida de autoridad. Cuando hablamos de esto es cuando una persona considera que está amenazada. Bueno, estamos hablando ahora directamente del ámbito organizacional, ya organizacional. Cuando una persona pues se siente amenazada por otra persona que piensa que va a perder su derecho a tomar algunas decisiones y pues por eso tiende a pues creer que tiene esta pérdida de autoridad y sin embargo es algo que cada uno pues lo percibe diferente y tal vez la situación no sea así. Conflicto de funciones. Bueno, este conflicto de funciones se da cuando una persona piensa que otros, pues, ¿cómo les digo? Este conflicto de funciones. Para decirlo de una forma sencilla, ay, perdón, ya se me pasó lo que es la lámina. Este conflicto de funciones se da en las empresas o en las organizaciones cuando, por ejemplo, la persona cree que las expectativas que han depositado en él no son compatibles con lo que realmente puede dar. Ahí es cuando se genera un conflicto de funciones, cuando una persona cree que las funciones o lo que se les está pidiendo que realicen como que no va acorde a lo que realmente pueden hacer. Entonces eso tiende a producir lo que es un conflicto, dependiendo de nuestra percepción. El trato injusto puede ser que alguien considere o sienta que está recibiendo un trato injusto al que los demás están recibiendo. Entonces, esto tiende a precipitar lo que es un conflicto. Esto tiende a llevar, a crear lo que es un conflicto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos ejemplos de percepción no son en sí cuando ya tenemos un conflicto, sino es cuando ya nos van a conducir a poder crearlo. Entonces, cuando yo veo en la organización y digo, no, esto es injusto lo que están haciendo conmigo, o a mí no me tratan igual que a los demás, y esto puede llevarme a ocasionar lo que es un conflicto o a que se dé un conflicto. Puede ser que yo cree un conflicto o llegue al conflicto con otra persona que considere que le están dando más prioridad que a mí. Incongruencias de estatus. Bueno, cada persona tiene una percepción acerca de su posición social, cada uno, y su reputación dentro de lo que es la empresa.
Entonces, si considera que las acciones de otras personas van a amenazar lo que es mi percepción acerca de mi estatus, ahí puede llegar a conducir a lo que es un conflicto. Las diferencias de objetivos también son muy importantes porque cada persona tiene un conjunto de objetivos que desea alcanzar. Entonces, a veces no podemos coincidir y podemos tener diferencias de objetivos. Y esto puede generar lo que son tensiones o a veces puedo percibir que las acciones de otra persona pues van a imposibilitar o a impedir que yo alcance lo que es mi objetivo. Entonces puede ser que eso sea así y puede ser que no. Estas son percepciones de cada uno y cada uno pues las toma de diferentes formas. Pero, acá en esta lámina les he puesto un pero. Si se trabaja para una misma empresa, si usted trabaja en una organización o en un grupo, en un espacio o en un área determinada de una organización y todos van tras un mismo objetivo, aunque cada uno llegue de diferente forma. Si dentro de la empresa existe lo que es un plan de capacitación y por ejemplo dentro de este plan existe lo que es trabajo en equipo, dentro de este plan existe lo que es mediación de conflictos y todos otro tipo de capacitaciones que son importantes. Entonces, ¿por qué surgen los conflictos? ¿Por qué surgen los conflictos en una organización cuando realmente se está trabajando bajo unos mismos lineamientos o bajo una misma identidad institucional? ¿Y por qué? ¿Por qué surgen entonces? Les preguntaría yo. Pues yo les doy una respuesta sencilla, que somos seres humanos y por lo tanto pues somos seres individuales, por lo tanto hay diferencias de pensamiento, hay diferencias de inclusive de percepciones como proceso mental. Una persona puede percibir que hay un conflicto donde realmente no lo hay y otra persona pues puede tener una visión diferente ante esa situación y piense que no es conflicto. Entonces, somos seres individuales, somos seres humanos, entonces pues por lo tanto hay mucha interacción entre nosotros y por eso pues se dan los diferentes conflictos. Acá viene lo paradójico, porque cuando hablamos de conflictos se nos vienen a la mente problemas. No sé ustedes qué palabra se les viene primero. Cuando alguien le dice conflicto, ¿qué se imagina? Nos imaginamos peleas, nos imaginamos discordia, nos imaginamos violencia, nos imaginamos que diferentes agresiones, todas esas cosas. Entonces, pero fíjense que hay efectos beneficiosos dentro de las empresas y también pues hay efectos negativos. Entonces, ¿cómo es que un conflicto puede dejarme algo positivo? ¿Cómo es que un conflicto que está en mi mente y una pelea con un compañero, una disputa con un compañero puede dejarme algo positivo? ¿Cómo es que surge eso? Entonces, esta es algo paradójico de lo que es el conflicto. Acá tenemos lo que son algunos beneficios. Beneficios de lo que es el conflicto. Chavenato lo habla pues de una forma de efectos del conflicto. Él dice que todo conflicto puede producir en la organización consecuencias, ya sean positivas y negativas, o sea, constructivas y destructivas. Entonces, los siguientes, las que ustedes están viendo,
son beneficios, son esas positivas que nos deja o nos produce lo que es el conflicto dentro de la organización. Hablamos de un aumento de cohesión del grupo. Un aumento o cohesión de grupo. Entonces, muchas veces pues el conflicto estimula a que las personas obtengan sentimientos de identidad dentro de lo que es su grupo. Eso quiere decir que aumenta lo que es su cohesión, es decir, esa relación estrecha que puede tener con las personas. Y esto es bastante beneficioso, imagínense. Hay una diferencia entre empleados y pues cuando logran resolver a través de algún tipo de estrategia lo que es ese conflicto, pues puede ser que se logre esta cohesión, ¿verdad? Se logre inclusive mayor identidad que se logre obtener mayor identidad de pertenecer a lo que es ese grupo, a esa empresa. Otro aspecto positivo es la innovación. Pues el conflicto muchas veces despierta lo que son sentimientos y energía de los diferentes miembros de alguna empresa. Esta energía lo que hace es estimular el interés por descubrir cuáles son los mejores medios para yo poder desempeñar mis tareas de la mejor manera, ser eficiente, ser eficaz. Entonces, inclusive la innovación llega también, o podemos mencionarla, o cabe mencionarla, como nosotros también resolvemos lo que es alguna situación, también podemos mencionarla ahí. Pero acá en la innovación, pues nos damos cuenta que puede haber algún conflicto dentro de un área determinada en una organización y este puede impulsar o puede despertar en los miembros a que tengan más interés para poder realizar mejor las cosas. Cambio. Este es un beneficio. ¿A qué hace referencia este beneficio en el conflicto? Pues es una manera de llamar la atención en los problemas y sirve para evitar lo que son complicaciones graves. Porque cuando en una organización se identifica un conflicto, entonces a veces esa situación pudo haber pasado desapercibida y mediante ese conflicto que surgió, se generan nuevas propuestas y se hace una reestructuración o se hacen unos cambios. Entonces, eso es beneficioso no solo para los empleados, sino también pues para la organización. Cambios en las relaciones entre grupos en conflicto. Pues el conflicto puede llevar a lo que es varios grupos opuestos a encontrarse y a trabajar en cooperación mediante la resolución de dicho conflicto. Entonces eso puede generar lo que es que aquellos roces que habían entre esos grupos puede generar que, aunque sean grupos opuestos, pero cuando ya se llegue a la solución de este conflicto, puede generar que se liman asperezas, como decimos. Entonces, estos son de los beneficios más importantes que se obtienen a través del conflicto. También pues hay efectos negativos. Pues estos pueden ser inclusive destructivos. En primer lugar, pues está lo que es la frustración. Cuando los individuos y los grupos consideran que sus esfuerzos son bloqueados, desarrollan lo que son estos sentimientos, desarrollan hostilidad, desarrollan tensión, desarrollan frustración y esto pues obviamente va a perjudicar a lo que es el desempeño de las diferentes tareas
y pues nos va a afectar en nuestro bienestar. Entonces no va a afectarnos a nosotros de una forma pues individual, y pues como sabemos que nosotros también podemos influir en los demás, entonces esta frustración va a desencadenar tal vez en un mal rendimiento laboral. Entonces va a ocasionar daños también a lo que es la organización o a mi grupo de trabajo. Pérdida de energía. ¿Se recuerdan que en la lámina anterior decíamos que hay una que cuando se da lo que es la innovación, se genera o se estimula lo que es la energía para poder hacer diferente y mejor las cosas? Pues acá pues viene lo contrario, también puede haber una pérdida de lo que es la energía. Puede existir, pues cuando gran parte de la energía que crea ese conflicto se dirige y desgasta a la persona para poder resolverlo, pues, y la persona pues no logra lo que es canalizar esa energía para resolver el trabajo y hacerlo, que esa energía pues que me genere ese conflicto sea algo positivo y me ayude a ser mucho más productivo. Puede pues suceder así lo contrario, que la energía pues me va a desgastar, y eso va a ocasionar que yo como empleado pues no tenga los resultados que debería de tener. La disminución en la comunicación es otro punto importante. Pues acá hay una gran dificultad porque las partes que están implicadas o que las partes que están inmersas en ese conflicto pues muchas veces pueden crear lo que son barreras de comunicación. Anteriormente veíamos que a veces une grupos opuestos, pero también puede generar lo que son grandes barreras cuando ninguna de las dos partes pues quiere ceder o no quieren sentarse a lo que es al diálogo o no buscan ningún tipo de estrategia para lo que es solucionar su problema. Acá se ve como efecto negativo la confrontación. Dentro del área de psicología nosotros vemos la técnica de confrontación también. Acá vamos a hablar un poco siempre centrándonos en el ámbito pues organizacional. Pues acá en la confrontación, la cooperación del equipo de trabajo pues es sustituida por comportamientos que definitivamente perjudican a la organización y que estos ejercen gran influencia negativa en las relaciones entre las personas. Entonces, la confrontación tiende a ocasionar esto, que en vez de que haya lo que es un trabajo en equipo, en vez de que exista lo que es cooperación, pues tiende a haber lo que es una actitud negativa hacia personas, hacia los diferentes grupos. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Ahí en el aula virtual pues van a tener inclusive esta presentación así en video y también en PowerPoint para los que lo quieran imprimir. Esta es la paradoja del conflicto. Al final ustedes van a encontrar también lo que es la bibliografía. Muchísimas gracias y bendiciones.